Esta es la historia de un popular granjero australiano que decidió matar a su familia en lugar de irse o buscar la ayuda adecuada. Jeffrey Francis Hunt nació en el año 1970 en Australia, hijo de Lynette y John Hunt. Jeff, como le decían de cariño, aparentemente era un hombre de negocios exitoso, un agricultor respetado y un pilar de su comunidad local. Él conoció a una mujer llamada King, una enfermera muy querida que trabajaba en el hospital Lockhart, con quien luego de varias salidas comenzaron una relación sentimental y más tarde, felizmente, se casaron. Del matrimonio tuvieron 3 hijos: Fletcher, de entonces 10 años, Mia, de 8, y Phoebe, de 6 años de edad para el momento de los hechos. El primero había sido diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Los 5 miembros vivían en la granja familiar cerca de Lockhart, en el distrito Riverina de Nueva Gales del Sur. La familia había disfrutado de muchos recuerdos felices en la propiedad, que parecía ser un país de las maravillas para los niños. Sin embargo, todo cambió cuando Jeff y King tuvieron un accidente automovilístico en el año 2012. King casi muere, tuvo daño cerebral, 7 semanas de amnesia postraumática y otras lesiones físicas graves, entre esas el cuello roto. Su hija Phoebe, de 4 años en ese momento, también estaba en el vehículo, pero solo sufrió heridas leves. A partir de todo lo sucedido, Jeff empezó a ser un pilar de apoyo para su esposa mientras se recuperaba y para sus hijos. Más tarde contrataron a una trabajadora de apoyo para discapacitados llamada Lorraine Burke, quien ayudó a King con las tareas domésticas luego de su accidente automovilístico. 2 años después, para el sábado 7 de septiembre del 2014, Jeff Hunt y su familia celebraron el cumpleaños de un pariente. Y el domingo, un día antes de los hechos, fueron a un partido juvenil de fútbol local donde Jeff arbitró el juego en el que participaba Fletcher. Se dijo que cuando los puntajes estaban apretados, Jeff juzgó una patada de la oposición como un punto por detrás, pero algunos espectadores creyeron que era un gol de 6 puntos. Debido a eso, fue acusado de hacer trampa. Sin embargo, a pesar de eso, todo parecía estar bien. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día lunes 9 de septiembre del 2014, Lorraine Burke, como era de costumbre, se dirigió a la casa de los Hunt para su rutina de trabajo. Cuando llegó alrededor de las 2:45 de la tarde, se sorprendió de ver el automóvil de King en el camino de entrada, ya que ella había accedido a recoger a su hijo Fletcher de la práctica de cricket después de la escuela esa tarde. Luego, notó que el perro de la familia, Ellie, ladraba fuerte y corría de un lado a otro. Mientras Lorraine caminaba hacia la casa, vio a King Hunt, de 41 años de edad, acostada en el camino pavimentado con una chaqueta azul sobre la cabeza. En ese instante, ella pensó que su cliente se había caído, pero cuando se acercó, vio sangre en el suelo cerca de su cabeza. Lorraine inmediatamente entró corriendo y llamó a una ambulancia. Resultó que King estaba cubierta con 2 chaquetas, ambas del trabajo de su esposo. Mientras pedía ayuda desesperadamente, Lorraine vio una nota escrita a mano en la mesa del comedor. Decía: "Lo siento, todo es mi culpa, totalmente mía". A partir de aquí fueron llamadas las autoridades. A la trabajadora Lorraine Burke le preocupaba que los niños pudieran bajarse del autobús escolar y quería estar allí para cuidarlos. Sin embargo, a las 4:30 de la tarde, la policía llegó y se consiguió con una escena espeluznante. King había sido encontrada con un disparo sobre el ojo derecho y dejada en un camino fuera de la casa. Phoebe, la hija menor, estaba en el dormitorio que su padre compartía con su madre. La niña de alguna manera terminó en la habitación de sus padres, donde Jeff le disparó en la cara. Mia, la del medio, corrió la misma suerte que en su propio dormitorio. En pijama, fue encontrada sentada parcialmente erguida en su cama. Mia pudo haber estado sentada en la cama o podría haberse sentado cuando su padre entró en la habitación. De cualquier manera, Jeff le disparó en medio de la frente. Fletcher, el mayor, también fue encontrado desplomado en su dormitorio, acostado sobre su lado derecho en pijama. Si bien Fletcher también recibió un disparo a corta distancia, por alguna razón recibió el disparo en la parte posterior de la cabeza y no en la frente. Cuando lo encontraron, la lámpara de noche que solía dejar encendida mientras dormía todavía emitía su luz. Todos fueron asesinados con heridas de balas únicas. En este punto, las autoridades se preguntaban qué había sucedido realmente y dónde estaba Jeff.
No fue sino hasta el día siguiente que fue encontrado el cuerpo sin vida de Jeff Hunt, de 44 años de edad, en una presa cercana. Resulta que al parecer después de que Jeff dejó atrás a su familia, el granjero se subió a una vieja camioneta blanca y condujo por un camino de tierra. Parecía como si condujera varios cientos de metros antes de dirigirse hacia un potrero de trigo de aproximadamente medio metro de altura. Un conjunto grueso de marcas de neumáticos abrió un camino claro a través de la cosecha de trigo y condujo directamente a la presa donde se encontró abandonado el auto. Así fue como los buzos de la policía recuperaron lo que se cree que era su cuerpo a 7 metros de profundidad. Aunque no se había realizado una autopsia formal, en un inicio dijeron que al parecer caminó hacia el agua y se pegó un tiro. De hecho, un arma fue encontrado cerca del cuerpo. La policía dijo que parecía como si el cuerpo hubiera estado en el agua turbia durante unas 30 horas. Después del hallazgo, el comandante de la policía, el superintendente, Bob Noble, dijo que la policía no tenía idea de que había provocado la sangrienta tragedia familiar. A su vez, comentó que la pequeña comunidad, después de que se enterara de lo sucedido, estaba sufriendo mucho, al igual que los estudiantes de la escuela, donde los 3 hijos de King y Jeff asistían. Por todo lo sucedido, los detectives de homicidio se hicieron cargo de la investigación, la cual estaba siendo tratada como un asesinato suicida. La última persona que los vio con vida fue la cuidadora Lorraine Burke, quien detalló la tensa noche final en su casa, con King reprendiendo a su esposo por ser perezoso, mientras miraba televisión con sus hijos después de darle la cena y prepararles el almuerzo. Además de eso, King se enfureció con él por las finanzas, alegando que uno de los hermanos de su esposo estaba robando el fideicomiso familiar para construir una casa nueva y comprar autos y botes. En su última noche, King también se enojó porque la familia pagaba a los padres de Jeff $1 millón australianos al año. El forense del estado de Nueva Gales del Sur, Michael Barnes, después de una investigación de 4 días sobre la muerte de toda la familia Hunt, entregó sus hallazgos. A través de esto se determinó, según el médico, que Jeff Hunt había tenido un delirio egocéntrico que llevó a matar a tiros a su esposa y luego a sus hijos antes de dispararse a sí mismo. De igual forma, el forense dijo que aceptó la evidencia de una psicóloga forense de la policía de Nueva Gales del Sur, llamada Sarah Jewell, quien dijo en la investigación que la principal intención de Jeff era el suicidio, pero que creía que su esposa e hijos dependían de él, por lo que al matarlos estaba evitando un dolor a futuro. La doctora Sarah Jewell dijo que creía que Hunt amaba a su esposa e hijos, pero tenía un nivel de dependencia de la unidad familiar. Además, la doctora creía que había varios indicadores de que Jeff estaba deprimido en septiembre del 2014. Michael Barnes dijo que la lógica distorsionada del hombre lo llevó a concluir que los niños y su esposa no se las arreglarían sin él. Todo esto para ellos fue el resultado de una ilusión egocéntrica de que su esposa e hijos estarían mejor muriendo que viviendo sin él. Se plantearon algunas razones por las que Jeff Hunt mató a su familia y a sí mismo, aunque dijeron que ninguna de ellas excusaba sus acciones. La familia estaba bajo un estrés personal significativo. King, que antes de su accidente era una gran triunfadora enérgica, aún luchaba física y mentalmente. Aunque había regresado al trabajo a tiempo parcial y estaba ayudando a llevar la casa, perdía los estribos con facilidad. Y a menudo criticaba a su esposo, a veces de manera agresiva y otras veces frente a los demás. Debido a su lesión cerebral, King podría tener una perspectiva negativa y continuamente planteaba acusaciones de supuestas irregularidades con respecto al fideicomiso de la familia Hunt. También estaba el trastorno por déficit de atención con hiperactividad de Fletcher. Tener un niño con tal condición en un hogar que ya está bajo presión no ayudaba. King era mucho más débil físicamente de lo que había sido y le había resultado difícil mantenerse al día con cualquiera de sus hijos, y mucho menos con uno que también era impulsivo y distraído. Todo esto habría sido angustioso para Jeff, quien parecía estar haciendo todo lo posible para mantener a su familia funcionando con la mayor normalidad posible. Asimismo, ser acusado de hacer trampa después de su controvertida decisión arbitral de gol durante el partido de fútbol de Fletcher habría causado angustia adicional al hombre, pues como agricultor respetado y miembro de la comunidad, este tipo de desaire se habría sentido profundamente y podría haber contribuido al sentimiento general de vergüenza y desesperación de Jeff. Incluso pudo haber sido la gota que colmó el vaso después de varios años difíciles. Mientras que algunos pueden evitar los comentarios sarcásticos,
Otros que se enorgullecen de su reputación o posición en la comunidad se horrorizarían si los acusaran de hacer trampa. Jeff pudo haber tenido un grave leve de depresión cuando mató a su familia, pero no hay evidencia de que su pensamiento se haya visto afectado por algún tipo de enfermedad mental. Paralelo a eso, hubo muchos rumores y desacuerdos acerca de que cuando se supo por primera vez la noticia del asesinato en masa, Jeff Hunt fue elogiado repetidamente como un gran tipo, súper paciente, un pilar de la sociedad, el tipo más gentil y considerado. Junto con este trato comprensivo de Jeff, los periodistas repitieron sin críticas la línea de que se sintió que no tenía otras opciones. A esto, muchos dijeron que si un hombre entrara en un salón de clases, sacara un arma y disparara a 3 niños y un maestro antes de dispararse a sí mismo, lo llamaríamos una masacre. Sin embargo, cuando un hombre entra en su propia casa y le dispara a sus 3 hijos y a su esposa, la prensa lo recuerda como un hombre de familia amoroso que estaba bajo presión. Un año después, para octubre del 2015, el tribunal escuchó que Jeff Hunt se deprimió y había expresado pensamientos suicidas en años anteriores. Había dicho que su mayor temor era estar solo. En tanto, Michael Barnes no hizo recomendaciones formales cuando entregó sus hallazgos en la investigación sobre sus muertes, pero sí dijo que la investigación fue importante para identificar la causa de la muerte de los 4 víctimas inocentes, ya que las masacres no deben esconderse debajo de la alfombra simplemente porque ocurren en la casa del difunto a manos de un familiar, dijo el forense. Asimismo, descubrió que las muertes ocurrieron la noche del 8 de septiembre o la madrugada del 9 de septiembre. Dijo que Jeff primero mató a tiros a su esposa en el camino fuera de su casa, antes de dispararle a cada uno de sus hijos en sus camas con la intención de matarlos. Jeff luego condujo hasta la presa en su propiedad y caminó hacia el agua antes de dispararse a sí mismo. El forense encontró que esto no fue planeado, pues se conoció que Jeff había hecho planes para el día siguiente y había preparado los almuerzos escolares de los niños, lo que claramente indicaba que las muertes no fueron premeditadas. Además, no había evidencia que sugiriera que King Hunt pudiera acceder u operar el arma debido a las lesiones que sufrió en el accidente automovilístico del 2012, por lo que se rechaza cualquier sugerencia de que King mató a los niños, lo que llevó a Jeff a matarla a ella y luego a sí mismo. Con respecto al hallazgo de la nota escrita a mano encontrada en la casa, que decía: "Lo siento, es todo mi culpa, totalmente mía", aunque no identificaba el autor, una experta en caligrafía le dijo al tribunal que estaba muy segura de que Jeff la escribió. Dado que Jeff Hunt se suicidó cuando mató a su esposa y sus 3 hijos, nadie sabrá por qué tomó una acción tan drástica.